Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Benedetti reunió a liberales y conservadores para apoyar las reformas de Petro. El jefe de despacho del presidente Gustavo Petro habría tenido un encuentro con alrededor de 40 congresistas sobre la agenda legislativa del gobierno. Las movidas de Armando Benedetti como jefe de despacho ya comenzaron a verse en el Congreso. El funcionario del presidente Gustavo Petro habría reunido a cerca de 40 congresistas de las bancadas del Partido Liberal y el Conservador para tantear el apoyo que darían a la agenda legislativa del gobierno. Como ya lo contó El Espectador, el gobierno ha venido adelantando desde hace algunas semanas reuniones con varias bancadas. Entre ellas están la de Alianza Verde y el Partido de la U, que llegaron a la Casa de Nariño para discutir las proyecciones del Ejecutivo para 2026, el Frente Amplio que se ha propuesto desde la izquierda y, en medio de todo eso, la representatividad de las colectividades en el gabinete. Justamente, tanto los liberales como los conservadores tienen cuotas en el gobierno del cambio, evidenciando esas fracturas internas que existen, sobre todo, entre los liderazgos de cada colectividad que mantienen su oposición al presidente y algunos integrantes de la bancada. En medio de todo eso está, también, que esos partidos tradicionales tienen un gran número de congresistas y sus votos pueden ser definitivos para cualquier proyecto. Con eso en la mira, Benedetti junto con la directora del DAPRE, Ángel Rodríguez los habría reunido para tratar de concretar sus apoyos en las reformas que se debaten en este momento en el Congreso, la de la salud, que está en la plenaria de Cámara, y la laboral, que llegará a la Comisión Séptima del Senado. Esta última es la que más dudas genera, especialmente porque hace menos de un año, la primera reforma a la salud presentada por el gobierno se hundió en ese órgano. Eso sí, se mantienen las dudas alrededor de esas votaciones por la fragmentada relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Ya a finales de 2024, el hundimiento de la ley de financiamiento en las comisiones económicas generó que el presidente rompiera relaciones con esas instancias y, este lunes, dijo que expondría a aquellos congresistas que votaran en contra de sus proyectos. Puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, Petro sobre su polémico jefe de despacho. La designación de Armando Benedetti como jefe de despacho desató una ola de rechazos al interior del gobierno que terminó en un nuevo remesón ministerial. Su continuidad en los consejos de ministros y en el propio cargo fue puesta en duda por el presidente Petro. La figura de Armando Benedetti terminó por convertirse en una manzana de la discordia en la Casa de Nariño. Su nombramiento como jefe de despacho de la presidencia provocó el último remesón ministerial y su continuidad en el cargo fue puesta en duda por el propio presidente, Gustavo Petro. Puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente, dijo Petro en una entrevista con el periódico Vida, medio oficialista. Es que el pasado 4 de febrero cuando el presidente decidió transmitir en televisión nacional su consejo de ministros figuras como la vicepresidente Francia Márquez, Susana Muhammad, aún ministra de Ambiente, pero presentó su renuncia irrevocable, y Augusto Rodríguez, director de la UNP. Criticaron la llegada de Benedetti al gabinete ministerial. Nunca pensé que hubiese tanta torpeza en usar los problemas, incluso los conflictos personales, ante millones de personas que estaban viendo el programa, añadió Petro. Benedetti fue un hombre clave para la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022. Se encargó de organizar las correrías políticas, coordinar la agenda de campaña, hablar con aliados políticos y gestionó los traslados por aire y tierra del entonces candidato Petro. En todo el periodo de conducción de la campaña electoral, que pasaba conmigo de manifestación en manifestación, fue absolutamente disciplinado. Es decir, cuando emprende una causa, se entrega. Cuando esa causa se le diluye, se le pierde, cuando se siente traicionado, se destruye él mismo, se destruye su entorno. Casi de manera suicida, dijo el jefe de Estado sobre Benedetti. Benedetti es uno de los salpicados en el escándalo de Papá Pitufo, el zar del contrabando que logró entregar 500 millones de pesos en efectivo para la campaña de Petro, pero que, ante la duda por la legalidad de los recursos, el propio candidato ordenó devolverlos. El jefe de despacho, durante 2023, habría filtrado unas conversaciones con la ahora canciller, Laura Sarabia, en la que molesto por no tener un cargo cerca al presidente manifestó que estaba dispuesto a contar qué personajes habían donado a la campaña. Nadie me deja tirado 3 horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones, o es que quieren que diga, hijo de puta, ¿quién fue el que puso la plata? Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, dijo Benedetti.
Pese a que el Consejo de Ministros desnudó las rencillas que persistían al interior del gobierno, el presidente aseguró que seguirá televisando estos encuentros con su gabinete y, para este lunes, está programado el segundo encuentro de este tipo. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. O sea, ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos. Sí. Uno va a ser candidato, como me ha tocado a mí, que no es un pecado, es un derecho, simplemente se dice y uno se comporta como candidato. Pero no juega una doble actividad, porque en el Ejecutivo no se puede ser candidato, puntualizó el presidente. Petro lanzó clara advertencia a nuevos miembros del gabinete de cara al próximo Consejo de Ministros. Anuncio sorprendió. El presidente de la República, que afronta una de las más profundas crisis de su gobierno tras la tormentosa transmisión en cadena nacional del 4 de febrero, no descarta que este evento se repita, pese a las duras consecuencias que trajo el anterior. La posesión de los ministros de Trabajo y Transporte y la nueva directora del DAPRE, con las que el presidente de la República, Gustavo Petro, intentó reaccionar a la crisis que vive en su gabinete, tras el caótico Consejo de Ministros del martes 4 de febrero de 2025, en el que asumió funciones el jefe de despacho. Armando Benedetti, dejó si se quiere una noticia que generó toda clase de reacciones, no solo entre los sectores de oposición al gobierno, sino también entre algunos de los integrantes de la colectividad de gobierno. El jefe de Estado, que oficializó la llegada a su gabinete de Antonio Sanguino, en reemplazo de Gloria Inés Ramírez, de María Fernanda Rojas por la saliente María Constanza García, pese a que esta última se desvinculó desde el 23 de enero, y de Ángel Rodríguez, en lugar del fugaz Jorge Rojas. Mandó un llamativo aviso a los dos nuevos funcionarios y a los que siguen de manera atenta las novedades de su gobierno, en relación con el futuro del equipo de trabajo que lo acompaña y si se volverá a implementar la estrategia que, si bien a juicio de algunos, entre ellos Petro, no salió como debía, no ha sido descartada por su despacho. Según el primer mandatario, los consejos de ministros se seguirán transmitiendo, con lo que hizo una advertencia a ambos en el sentido de estar preparados para la próxima aparición. Una decisión que había adelantado al periódico que difunde su administración, denominado Vida, y en el que no se le ha dado espacio a los políticos contrarios a su mandato para que puedan, así como lo hace el gobernante, difundir sus iniciativas. En otras palabras, es un medio que solo destaca los logros del presidente. El Consejo de Ministros se seguirá transmitiendo. Es una forma de que la gente pueda sentir que su gobierno es su gobierno y que no estamos haciendo ahí monerías, ni chanchullos por debajo de la mesa. Es un golpe de democracia y de transparencia que voy a mantener, expresó Petro en la entrevista que fue divulgada por este espacio, en la que también se refirió a otros asuntos que hoy lo tienen en medio de la polémica, como los presuntos aportes a su campaña del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. El aviso de Gustavo Petro a sus dos nuevos ministros que no pasó desapercibido en redes sociales. En medio de los nuevos funcionarios, a los que les tomó juramento en la Casa de Nariño, Petro hizo su particular anuncio, que generó una serie de reacciones, incluso entre quienes lo calificaron como un acto de terquedad, consciente que esto podría traer más inconvenientes a su ya desgastada imagen ante el país y, más aún, cuando el escándalo del zar del contrabando en Colombia ha dominado la agenda de los principales medios de comunicación. Así que, entonces, buen viento y buena mar. Empezamos cuando hagamos el próximo Consejo de Ministros, que será transmitido públicamente, porque el pueblo merece saber cómo dirigen sus gobernantes el país, expresó el mandatario, en medio de las risas de los presentes, en un momento en el que si bien hizo el anuncio de forma distendida, mantiene su intención de exponer todo lo que sucede al interior de su gabinete, en una iniciativa con la que, en un principio, buscó conjurar la inconformidad por la molestia que causó la llegada de Benedetti. Y es que en diálogo con Vida, Petro dijo estar sorprendido, pues no pensó que hubiera tanta torpeza por parte de sus ministros en usar los problemas, incluso los conflictos personales, ante millones de personas que estaban viendo el programa, al punto que sacó pecho porque, según las cifras que le allegaron, es uno de los programas más vistos en la historia de la televisión reciente. Al punto de que indicó que la llegada de Benedetti no es porque fuera chantajeado. Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. O sea, ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos,
puntualizó Petro, que lentamente empezó a reorganizar su equipo de cara a lo que se avecina para su gestión. Casa de Nariño aclara que el presidente Petro está en pleno ejercicio de sus funciones. La presidencia aseguró que no existe ninguna afectación de la salud del mandatario. La Casa de Nariño emitió un comunicado al mediodía de este lunes 17 de enero en el cual aclaró que no existe ninguna afectación en la salud del presidente Gustavo Petro. La Presidencia de la República se permite informar a la ciudadanía que el presidente Gustavo Petro Urrego se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones y cumpliendo con su agenda institucional desde la Casa de Nariño, dice el pronunciamiento oficial. Añade que ante versiones infundadas que circulan en algunos espacios, reiteramos que no existe ninguna afectación en su salud. Además, la Presidencia insistió en la necesidad de informarse en los canales oficiales. Hacemos un llamado a la opinión pública a informarse a través de canales oficiales y a no dar credibilidad a especulaciones sin fundamento. La Presidencia continuará comunicando de manera transparente cualquier información relevante para el país, concluyó la Casa de Nariño. Ante versiones infundadas que circulan en algunos espacios, reiteramos que no existe ninguna afectación en su salud. Presidencia. El pronunciamiento se da después de versiones de redes sociales que indicaban que supuestamente el presidente había sido internado en la Fundación Santa Fe tras llegar de su viaje por Emiratos Árabes y Qatar, donde estuvo la semana anterior. Expectativa por Consejo de Ministros. El pronunciamiento de la presidencia se da en medio de la expectativa por el Consejo de Ministros de este lunes 17 de febrero. Hasta el momento de publicar esta nota, la Casa de Nariño informó que no estaba en la agenda, pero no se descartaba su realización. Esa nueva cumbre de altos funcionarios se daría 2 semanas después de que el mismo espacio fue transmitido en la locución presidencial que dejó al descubierto las divisiones en el gabinete. De hecho, después de esa reunión, en la que el presidente Petro defendió el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, 5 ministros presentaron su renuncia irrevocable. Además, el propio presidente pidió la renuncia protocolaria de su gabinete porque considera fundamental hacer cambios en su equipo de cara a la recta final de su mandato. Quitamos a las personas con aspiraciones electorales. No es sano combinar aspiraciones electorales y administración pública. No se hace ni lo uno, ni lo otro. Queremos separar esas aguas, dijo el mandatario la semana anterior. Los 8 ministros que han salido del gabinete de Gustavo Petro. En el último mes, han salido 8 ministros: Mauricio Liscano TIC, María Constanza García Transporte, Luis Gilberto Murillo Relaciones Exteriores, Juan David Correa Cultura, Susana Muhammad Medio Ambiente, Gloria Inés Ramírez Trabajo, Juan Fernando Cristo Interior, Iván Velázquez Defensa. Asimismo, renunció Alexander López Planeación Nacional, Jorge Rojas Dapre y Paula Robledo Jurídica. En cuanto a las nuevas caras, Laura Sarabia pasó del Dapre a la Cancillería. María Fernanda Rojas llegó al Ministerio de Transporte, Yanaika Amani al Ministerio de Cultura y Antonio Sanguino al Ministerio de Trabajo. También, Ángel Rodríguez fue nombrada como directora del DAPRE. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.